¿Cómo están ustedes? Un programa muy nutrido hoy en el campo, la industria verde. Estaremos con Hernán Fernández hablando de mercados. Luego nos vamos a meter con 3 temas muy interesantes de innovación. Vamos a conversar con Santiago González Benzano de S4 sobre unos desarrollos muy interesantes, con Fernando De Rossi, que viene con un desarrollo realizado desde Estados Unidos, desde el MIT, nada menos, y con Claudio Dunan, que es director de estrategia de Bioceres, acerca de un producto nuevo que ha lanzado esta compañía, que se llama quimosina, de origen vegetal, a través de un cártamo transformado, que creo que es realmente muy interesante. Y con Jorge Castro, que conversaremos y le preguntaremos sobre cómo ve él este acuerdo de Bayer y Monsanto que ha sacudido a los mercados. Así que estos son los temas y los invitados para compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, hablando con Hernán Fernández, nuestro amigo Rulo, para que nos comente un poco lo que está pasando ahora que arrancó la cosecha en Estados Unidos. Estamos fuertes ya con la cosecha de maíz, en los primeros arranques de la cosecha de soja. ¿Y qué es lo que se está viendo? Bueno, en principio, si bien es bastante incipiente, no debe llegar hoy al 10% del área cosechada, los primeros rendimientos parecen no ser tan altos como se esperaba. Sigue siendo gigantes, pero para citar un ejemplo, la semana pasada el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en su nuevo informe mensual, bajó el rendimiento estimado de 10.990 kilos a 10.950. Sigue siendo un montón de maíz, pero a priori parece que no sería tan alto. Claro. O sea, de 109 quintales a de casi 110 a 109 y medio. Correcto, correcto. Y en cambio en soja, que eso tuvo algún golpe en el cortito plazo, después ya retomó la senda, subieron a 3.400 kilos por hectárea su estimación de rendimiento global en 33 millones de hectáreas. Claro. También rendimiento histórico para Estados Unidos. Claro. Y eso produjo una baja, aunque después hubo una recomposición. Exactamente. Si uno sigue, como venimos charlando, Héctor, como le dicen en Estados Unidos, la hoja de balance, semejante producción, por supuesto que es históricamente alta, y a priori si uno mira solo ese factor, uno puede decir, uy, guarda con el precio que se va a desplomar. Ahora, si uno hace la cuenta simple de descontarle a semejante oferta la demanda que ellos mismos estiman, el stock al final de la película sigue siendo chiquitito. Con lo cual, ese primer cimbronazo ya hoy empezó a retomar la senda hacia arriba. Hoy, esto un poco la imagen que va generando es que cuanto más arriba estamos, más vértigo hay, porque se supone que cualquier rateada que pegue el motor del mercado, una falla en la próxima cosecha o rumores de que podría ser un año climáticamente complicado, va a incidir fuerte. Digamos que a medida que estamos más arriba, la volatilidad crece. Coincido en tanto y en cuanto se den cosas como sucede en el mercado de soja hoy en Estados Unidos, que el stock estimado al final de la película es muy pequeño. Claro. Entonces, eso le agrega un alto nivel de volatilidad potencial, que no es lo mismo que en maíz. En maíz, al final de la película, cuando uno descuenta la demanda, queda un montón. En criollo sobra un montón de maíz en Estados Unidos, y eso lo hace un mercado mucho más pesado que el de soja. Claro. Frente a esto, la vez pasada tenías estrategias que las expusiste aquí en público. ¿Se mantienen vigentes? Sin duda que sí, siendo que lo que siempre charlamos, tanto maíz como la soja son activos de riesgo con los que hay grandes jugadores en el mercado mundial que especulan. Hoy los fondos en maíz están sumamente vendidos, están apostando a la baja. Y como dice alguna amiga, la ingeniera Lourdes Sani, que no me quiero olvidar, de gran fiel oyente de su programa, del norte de Córdoba, estos señores de los fondos en cualquier momento vuelven. Claro. Entonces, muchos miran como optimista esta posición tremendamente vendida de los fondos en maíz. Uno dice, pero pará, en la foto eso fue tremendamente bajista. Sí, claro, pero en donde vuelvan a la cancha, el precio del maíz explota. Claro. Para estar sentado en el avión por si despega, diría un amigo, eso puede llamarse comprar calls de maíz en Chicago, que es una opción de compra. Yo sé que muchos de los que escuchan el programa son productores y no compran maíz, está perfecto. Pero si yo vendo
mi maíz forward o disponible, que vale decir que el disponible hoy en Argentina vale en el orden de $25 más que en Chicago. Y me compro por poca plata un Col Diciembre, que es una opción de compra, estoy sentado en el avión por si despega. Y al mismo tiempo aprovecha para vender tranquilo hoy, canjearlo por insumos para la próxima cosecha, ya sea de maíz o de soja. Tal cual. Porque la relación de precios está muy favorable. Para cerrar ese concepto, y que hace muy bien en hacérmelo repetir, porque sigue siendo vigente, la relación insumo-producto, sobre todo en maíz hoy con urea o con fosfato diamónico, por citar dos ejemplos, está muy favorable frente a la historia cercana de los últimos 7 años. Claro. Entonces, vendo un producto que está caro en el mundo, que se llama maíz en Argentina, y con eso me compro un insumo que voy a necesitar para la campaña 16-17, estoy cerrando por todos lados y le agrego algo. Estoy fijando el valor de dólar compra del insumo en el orden de 15 pesos, cuando es esperable, veremos cuánto, pero es esperable que a la cosecha de ese maíz, ese dólar valga más que 15 pesos. Claro, lo voy abrochando ahora, lo voy cerrando. Tal cual. En todo esto está todo fantástico y uno puede operar de esta manera, pero hay un factor de incertidumbre que se ha introducido en estos días de algo en lo que había certeza, porque fue promesa de campaña. La soja con 25% de retenciones a partir de la campaña del 2017. En algún momento a eso había que convertirlo en un anuncio concreto y no en una promesa de campaña, que hasta ahora se han cumplido todas. Se dijo que iba a terminar el desdoblamiento cambiario, que las retenciones de los cereales, maíz y trigo iban a ir a cero, que la soja iba a bajar de 35 a 30, se eliminaron los ROEs, todo bárbaro. Pero ahora, aparentemente, y muchos hablan de que hay una especie de maniobra, de operación entre el ministro de Agricultura y algunas entidades ruralistas para cederle el tema del 5% al gobierno por un año más. ¿Cómo interfiere eso en el mercado? A ver, en la práctica, y la semana pasada estuve haciendo centro-norte de Córdoba, hicimos como 4 charlas por allá, y la duda está presente. La pregunta era, Rulo, ¿van a bajar los 5 puntos de retenciones o no? A priori, si uno mira las cifras fiscales del gobierno y necesidades, etcétera, etcétera, pareciera que no. Ahora, el productor se queda ahí en la consulta y punto. No está interfiriendo, en mi humilde opinión, demasiado frente al gran cambio de condiciones del lado positivo que había habido. Seguro. Y lo digo sin ningún color político, tratando de ser objetivo. Ahora, en la práctica... Que se ha cumplido y que ha tenido un efecto fenomenal, no hay la menor duda. Por eso creo que hay un debate interno en el gobierno. Total, y en la práctica lo que sí, y alguna vez lo propuse muy humildemente y como un pequeño granito de arena, a don Ricky Negri, que es un colega y conocido mío, es algo que, bueno, finalmente no se hizo, pero era bajar medio punto por mes para sumarle certidumbre a este contexto y no 5 puntos cada nadie sabe bien cuánto, y como que estaría todo el mundo esperando a que bajen los 5 puntos para vender. Suma un poquito de incertidumbre al tema. Pero bueno, de momento, y uno tiene que ser pragmático y hacer las cuentas con lo que tenemos hoy. Claro. Y no esperar que esto cambie en un sentido o en otro. Totalmente, totalmente. Ahora, yo sé que los exportadores, por ejemplo, están diciendo, bueno, con esto es muy difícil, pues sabemos que la exportación es un negocio por ahí de centavos, 5 puntos es muchísimo. Un montón. Entonces, para hacer un forward o para cualquier cosa que se quiera hacer, es una complicación. Yo creo que si van a hacer algo en un sentido u en otro, hay que anunciarlo lo antes posible, porque hay que limpiar el mercado de estas impurezas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que para un lado o para el otro, deberían intentar poner una fecha cierta y decir, digo cualquier cosa, hasta el fin de mandato de Mauricio Macri no se tocan las retenciones. O vamos a bajar 5% en tal fecha de cada año, como sea. Seguro. Pero dar algún tipo de certidumbre a quienes operan del lado de la compra y del lado de la venta. Muchas gracias por estos comentarios y por sostener esta idea, la estrategia que venís lanzando, que es, bueno, protegerse de la baja, pero también de las posibles alzas, porque cuando uno vende siente que se queda con nada y que por ahí vendió barato, ¿no? Bueno, se puede vender a los precios de hoy y si quedar abierto a la suba. Y quedar abierto a la suba. Sigamos insistiendo y machacando con esto porque creo que es algo clave. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Hernán, y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde.
Continuamos en el campo, la industria verde. Estamos ahora con Santiago González Benzano, que es el presidente de S4. Hasta hace un tiempito lo conocíamos como Solapa 4 y fue uno de los primeros emprendimientos así de tecnología, de información vinculadas al sector agropecuario argentino. Y lo hemos convocado, te invitamos a compartir con nosotros todo esto que nosotros lo vimos hace un tiempito ya en Syngenta, ¿no? Con un sistema en lo que ustedes habían combinado un mecanismo de información climática respecto a la evolución de la campaña, que les permitía a ellos vender los insumos y cobrarlos con diferenciales de precios en función de lo benevolente o no que haya sido la campaña. ¿Es así esto? Sí, mira, justamente ya cada vez más compañías que trabajan en la cadena agroindustrial están preocupadas por los riesgos, por el riesgo de sequía, de inundación. Ya no es más un problema solamente del empresario agricultor. Sobre todo estos riesgos como sequía e inundación que son muy sistemáticos, claro, abarcan grandes zonas y demás. Entonces, siempre estas empresas que ofrecen algo valioso dicen, bueno, ¿cómo hacemos para competir a algo más valioso todavía? Entonces, se dieron cuenta que esta cuestión de la percepción del riesgo era algo que estaba muy fuerte en los agricultores. El riesgo sobre todo de sequía e inundación, que eran dos riesgos que no estaban con coberturas ofrecidas en el mercado. No había seguros, si bien hay un multirriesgo dando vuelta, la gran oferta siempre fue granizo. Claro. Pero para cubrirse de sequía e inundación no había nada. Entonces estas empresas decidieron pegarle a sus productos una cobertura de sequía. ¿Cómo funciona esto? Es decir, si hay sequía en un departamento partido, el productor sale beneficiado con una quita en el valor del precio de los insumos que compró. Claro. Paga menos. Paga menos. Con eso sí, el productor puede apuntar a máximo rinde, porque sabe que si no lo obtiene por razones de que el tiempo no acompañó, la compañía sí lo acompaña. Tal cual. La idea es que el productor se pueda animar a invertir más y producir más, porque normalmente el productor tiene una ecuación del riesgo y la inversión, claro, continuamente, claro. Es decir, si percibe mucho riesgo, invierte menos. Claro, sí. Y acá queda protegido porque sabe que puede meter todo. Y ahora, en ese paquete entran los insumos específicos de esa compañía. La idea es que esta estrategia la empiezan a usar otros también. Por ejemplo, los bancos. Un banco le presta le presta plata a un productor, sí, y podría estar cubriendo esa deuda también con esta cobertura de sequía e inundación. Lo que tienen de bueno estas coberturas que estamos trabajando se llaman coberturas índice. ¿Qué significa esto? Que no necesitan que vaya un inspector a revisar el lote y evaluar el daño, porque todo eso lo hacen muy costoso. En realidad la estamos elaborando con índices que trabajan con información de los satélites. Esos satélites pasan todo el tiempo y bueno, ya todos sabemos la relación que hay entre el índice verde y la productividad que después tiene el cultivo. Entonces logramos armar estos índices por cultivo que leen básicamente esta información satelital de los satélites en el periodo crítico del cultivo, y si el índice es alto significa que los cultivos están creciendo muy bien y las coberturas no pagan. Y si los índices son bajos, significa que hay sequía y las coberturas se activan y pagan. ¿Esta información es a nivel predial o a nivel zonal? Lo estamos trabajando a nivel de departamento o partido. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad la volatilidad es algo que existe, ¿no? Siendo la variación de los rendimientos a nivel de interanual. O sea, año a año los rendimientos van cambiando. Pero si yo lo hago a nivel de un lote, eso va a depender también mucho del manejo. Por ahí un año me lo comió la isoca, por ahí lo sembré tarde, alguna negligencia, es decir, pueden pasar muchas cosas. Ahora, entonces esa volatilidad yo no la puedo cubrir porque me resultaría muy caro cubrir esa volatilidad. La propuesta es manejar muy bien el lote, pero aunque manejes muy bien el lote, el departamento después es como un barco que va por el océano climático del verano y le puede pasar de todo. Pueden venir tormentas y muchas lluvias, puede venir una sequía, y eso hay que cubrirse. Entonces, nosotros proponemos a nivel de lote el mejor manejo. Sí. A nivel de partido o departamento, cubrirse ese riesgo sistémico, que es lo que no controlamos con el manejo. Ajá.
Aparte de esto que yo sé que lo tienen con Syngenta, no sé si me comentás que también con bancos lo están trabajando, ¿ya está en el mercado? ¿Ya está listo? Esperamos que este año pueda estar en el mercado con bancos. Venimos con varios bancos trabajando la propuesta y esperamos que ya pueda estar ofrecido con varios bancos. Syngenta ya lo hizo el año pasado, lo vuelve a repetir este año y aumentando también su oferta. Lo interesante de esto es que es un proceso que nos dio mucho trabajo porque tiene varios actores, es decir, por un lado está Syngenta que le pega esta cobertura, pero Syngenta dice, bueno, pero si viene una sequía como el año 2008-2009, yo no puedo enfrentar todo esto, necesito darme vuelta y ver si el reaseguro le pone en el pecho. Y entonces conseguimos que Munich Re, que es la principal reaseguradora del mundo, le dé capacidad o cobertura a todo este índice. Y por otro lado, también queremos que sea un proceso transparente. Entonces queremos que estos índices tengan visibilidad y por lo tanto conseguimos que ROFEX publicara los índices a nivel de cada departamento para que el productor pueda ver de manera transparente y clara si le toca el beneficio o no por que el índice se activó o no en la campaña. ¿Ese índice va a estar expuesto permanentemente? Ya, todavía los pusimos el año pasado, todavía está expuesto en ROFEX. Uno entra a ROFEX y lo primero que aparece es este 4 Index, el primer índice para cubrir la sequía, y uno entra ahí y ya ve los índices por partido. Y próximamente ya vamos a tener los índices de la nueva campaña. Así que lo que se puede proteger hoy es, bueno, parte del costo, la parte del costo que implica los insumos, con una de las compañías que entró en esto, que a su vez se reasegura en el mercado internacional de seguros. Esto es modernidad, no hace falta por ahora uno puede asegurar rindes también si quiere, tal cual. Pero hoy por lo menos tiene una parte sustancial del costo protegido con este mecanismo. Tal cual. La verdad que es impresionante lo que se está avanzando con esto de la tecnología de la información. Solapa 4 o S4 hoy yo creo que fue el que hizo un poquito punta, pero bueno, los contrarios también juegan, están apareciendo cosas. Así y eso es bueno, y nos gusta que... y eso tuvo que ver también con lo que pasó en el fórum la semana pasada. Contanos eso, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué fórum fue? Sí, ahí lo que percibimos es y con bastante orgullo es cómo el desarrollo tecnológico del agro tiene algo valioso para exportar al mundo. Nos está pasando con esto también, que cuando tuvimos que validar todo este proyecto con Munich Re, la red aseguradora, tuvimos que viajar a Alemania. Y ahí nos entrevistamos hicimos un taller con todos los especialistas de imágenes de la Unión Europea y demás. Y ahí nos dimos cuenta, uno siempre entra medio así como apichonado en esas reuniones, pero nos dimos cuenta del valor que tiene la tecnología argentina, agroargentina en el mundo. ¿Se encontraron con algo parecido desarrollado en Europa o en otros lados? No, hasta ahora hay índices para también como coberturas, pero están muy basados en estaciones meteorológicas, o sea, en información climática. Nosotros estamos innovando mucho en usar información satelital para esto. Claro, qué fantástico. Y este foro que comentás de la semana pasada, ¿de qué fue? Bueno, ahí nos invitaron un poco como casos, por supuesto estaban las estrellas, eran lo que dicen los 4 unicornios, estas empresas como a despegar y demás, que eran las figuras del fórum, ¿no? como paradigma o íconos de un desarrollo moderno. Pero nosotros nos presentaron como las semillitas ahí, los nuevos desarrollos con potencialidad, y lo que intentamos era transmitir nuestra experiencia como emprendedores, no tanto a nivel de producto, sino qué le pasa a uno cuando le toca salir de un puesto de trabajo o de consultor para pasar a ser emprendedor y recorrer esta aventura que significa desarrollar una innovación. Es fantástico el mundo en el que estamos viviendo. Esto por ahí, bueno, hace unos años era impensado. Yo tampoco entendí mucho por qué Monsanto, ahora comprada o a punto de ser comprada, porque tiene que hablar la justicia en Estados Unidos por temas de regulaciones, de monopolio y qué sé yo. Pero bueno, se concreta esta operación. El año pasado Monsanto compró en $1.000 millones una empresa de clima. O sea, parienta con las cosas que ustedes están haciendo. O sea, se ve que nadie sabe qué va a hacer con eso. O sea, pero
tampoco parece muy generosa Monsanto. No. Si puso 1.000 millones en eso es porque algo vio. Algún valor están viendo. Claro, y en el comunicado que saca Bayer, no ya Monsanto, dice que lo que les interesa es esta vinculación entre semillas, agroquímicos y Big Data. Tal cual. Ustedes son Big Data. Sí. Estamos trabajando mucho en eso. Digo, el gran desafío que tenemos es cómo vamos a gestionar la base de datos que tenemos. Imagínate que estamos construyendo una base de datos con satélites que están pasando todos los días en píxeles de 6 hectáreas a nivel global, a nivel del mundo, y con información desde el año 2000 hasta ahora. Sí. Es decir, es un gran desafío cómo uno maneja esa base de datos y cómo aprende, ¿no?, de esa base de datos. Todas las cosas que uno le puede sacar de conocimiento. Estamos en un mundo nuevo y vamos a ir aprendiendo todos los días. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos en esta edición del Campo, la Industria Verde, y enseguida continuamos. Muchas gracias, Héctor. Continuamos en el campo de la industria verde y continuamos también con la innovación. Estamos ahora con Fernando De Rossi, que tiene algo muy interesante para contarnos. Fernando viene con un background fuerte en empresas de productos de protección de cultivos en Argentina, en BASF, en Syngenta. Y después, ¿se fue a dónde? Me fui al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT. Al MIT, ¿te largaste al MIT? ¿A hacer qué? Sí, bueno, después de muchos años en la industria, me pareció una buena oportunidad para entender qué tecnologías están desarrollándose a nivel de las últimas tecnologías desarrollándose en el MIT y en Estados Unidos. Tecnología de información, digamos. Claro, tecnologías de información, de ciencias de datos, y yo fui a hacer el MBA, que es el Máster en Administración de Empresas, pero el MIT es tan amplio que uno tiene la posibilidad de interactuar mucho con los otros departamentos. Ajá. Así que fui a hacer el MBA, lo terminé y me recibí hace unos meses. Y formamos un equipo de trabajo multidisciplinario con gente de diferentes países, de Estados Unidos, 2 argentinos, también de India, de Japón y de África, y de diferentes disciplinas, de ciencias de la computación, de ciencias de datos, de negocios. Sí. Así que armamos un poco un proyecto donde estamos desarrollando o trayendo ciencias de datos a la industria del agro y conectando esos dos mundos, el mundo tecnológico de software y de data science, como le decimos, con el agro para hacerlo más productivo. ¿Y qué es lo que han hecho para esto? Bien, empezamos a desarrollar una aplicación que la comenzamos para lo que es para que el productor o el asesor agronómico pueda tomar fotografías de su cultivo. Y nosotros, ¿Con qué herramienta? Con un smartphone. Puede ser un smartphone de Apple o el de Samsung. Sí. Básicamente o también con una tablet. Es decir, el productor o el asesor o el monitoreador puede ir al cultivo, sacar fotografías de las plantas y ver, y nosotros le brindamos automáticamente identificación, no solo del tipo de enfermedad que tiene o del tipo de insecto, estamos desarrollando también malezas, sino también le vamos a ofrecer automáticamente, esto es por un algoritmo que se llama Machine Learning, básicamente, en donde le ofrecemos la posibilidad de darle feedback instantáneo en severidad, en incidencia y también en tipo de enfermedad, maleza o plaga, con lo cual se ahorra un montón de tiempo con anotaciones y no pierde la información porque a medida que va sacando las fotografías en el campo está georreferenciado. Entonces sabemos exactamente en dónde fue sacando esas fotografías y le podemos dar un tablero de control al productor para que... ¿En qué tiempo? Toda la información que va sacando una vez que termina el monitoreo, si tiene conexión a internet, en ese momento se lo proveemos instantáneamente. Es automático. Es decir, no salga de acá, anda a buscar el mosquito y aplicar. Sí, puede quedarse en el campo si es que tiene internet allí. Y va a haber un tablero de control con lo que tiene y en definitiva no solo le decimos qué tipo de diagnóstico tiene, pero también una serie de tratamientos. Es decir, rankeamos los productos por el más eficaz para el tipo de enfermedad o la combinación de enfermedades que tiene en el campo y le proveemos una recomendación química o biológica eventualmente, donde el productor puede verlo instantáneamente, no solo qué tiene, qué nivel de severidad, qué producto aplicar, qué dosis
y cuándo, en qué ventana de aplicación. ¿Y ustedes tienen información de la disponibilidad de esos productos en cada plaza? Porque esto pareciera ser para distintos países. Sí, digamos. Sí, es muy interesante. Nosotros empezamos a trabajar con Estados Unidos primero, dado que está la mayoría del equipo allí, y lo estamos tratando de traer para este verano, para esta campaña gruesa en Argentina. Y estamos hablando con diferentes compañías, con distribuidores, para poder ofrecerle al productor no solo la recomendación, sino que pueda o ordenar el producto online o que sepa qué producto está en stock en la zona, para hacerlo más, un proceso que tal vez antes tardaba más tiempo, porque tiene que anotar, llamar al asesor, mandarme unas fotografías, que lo haga prácticamente en tiempo real. Ajá. ¿Esto dónde lo presentaste? Bueno, esto estamos en este momento en una incubadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde nos dieron fondos de capital pre-semilla, se llamaría, y para empezar a desarrollar el equipo. ¿Eso es capital a fondo perdido? ¿Es un subsidio? Claro, es una especie de... no es por equity a cambio, ¿no? Les interesó el proyecto, quieren que avancemos con el proyecto y nos tomaron esa incubadora de MIT. Y además lo hemos presentado hace muy poquito en el Foro Argentino de Negocios. El Mini Davos de la semana pasada. Davos, exactamente. Sí. Lo presentamos porque estamos con la intención de poner nuestras oficinas en el distrito tecnológico, dado que vamos a necesitar bastante soporte de gente de sistemas para desarrollar este producto acá en Argentina y poder brindar servicios a Latinoamérica desde aquí. Ajá. ¿Cómo cayó esta presentación en el...? Sí, cayó realmente muy bien, porque lo que ha pasado y lo que yo vi... Yo tuve buenas referencias, por eso te invitamos. Sí, cayó muy bien porque básicamente a veces el mundo de la alta tecnología, no hablo de maquinaria, sino más en ciencias de datos, en software y en aplicaciones para el productor, a veces está un poco separado del agro en sí, y tratamos con nuestra compañía de unir esos mundos y decir, bueno, todo lo que tal vez en otras industrias como hotelería, transporte y demás, como el caso de Uber, como el caso de Airbnb, hay otras industrias donde avanzaron mucho. Nuestra idea es conectar esos mundos y traérselo al agro, que es una industria enorme, que es clave para la producción no solo de Argentina, pero también para la producción a nivel mundial de alimento. Así que esto tuvo tan alto impacto que nos están premiando en el día de mañana del MIT Technology Review, que es una publicación tecnológica muy antigua, una de las más reconocidas, como el Oscar de la tecnología, por el impacto básicamente de traer una tecnología a una industria que tal vez no estaba en la última información de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo se monetiza todo esto? Bien. ¿Cómo se gana plata, digamos? Muy bien, muy buena. Si me explicas cómo, yo por ahí pongo algún manguito. Bueno, perfecto, voy a explicarte. Al productor agropecuario y al quien usa la aplicación, nosotros no le vamos a cobrar. Eso va a ser para que lo pueda bajar de manera gratuita y utilizarla. Y usarla y subir la información, subir las fotos a nuestra base de datos para que le demos feedback instantáneo. Pero después hay un montón de información agregada que tiene que ver con información de lo que está pasando en el campo. No solo en un campo, pero cuando uno agrega esa información en diferentes zonas, por ejemplo, haciendo algunas pruebas en Indiana, con productores del norte de Indiana y del sur de Indiana, uno puede empezar a interpretar más información de lo que va a pasar, no solo de lo que está pasando, pero de lo que va a pasar. Es decir, por ejemplo, hay un ataque de roya para maíz en el norte y sabemos que el viento va hacia el sur. Nosotros interpretamos viento, temperatura, condiciones predisponentes para la enfermedad y avisamos y vamos a mandar notificaciones no solo al productor para que cuide y esté atento, pero también a la cadena de distribución, a la empresa, a las compañías de químicos. Prepárense con la logística porque acá va a haber una demanda. Se viene y es una predicción que antes de que esté la enfermedad, con lo cual esto le da una posibilidad al productor de tomar una decisión más proactiva antes de que le llegue la enfermedad y a las compañías de prepararse mejor para brindarle servicios. Y ahí es donde vamos a monetizar, no cobrándole al productor, pero cobrándole por este tipo de información a las compañías, a los distribuidores, incluso a algunas compañías financieras y de seguros que están muy interesadas en el proyecto. Así que por ese lado va a venir la monetización. Qué interesante. Bueno, la verdad que te felicito por tu aplicación, que esto
Sabemos que es el mundo que viene, pero estábamos esperando cosas. Hemos hablado con la gente de S4, que tienen algo también concretito y funcionando. Ahora contigo que nos explicás esto. Y bienvenido, estamos en la era del Big Data, de la información. Repito, por algo Monsanto hace un par de años pagó $1.000 millones por una compañía de clima. Exacto. Y yo supongo que todo esto va a tener una valorización que hoy no sabemos a dónde va a llegar. Tiene potencial por lo que vemos, y en este momento estamos haciendo la ronda de financiación semilla, tanto en Estados Unidos para nuestros productos allí y para Argentina. Así que es un excelente momento y vemos que hay mucho interés. Y idealmente es aportar un poco a la producción nacional y devolver toda la experiencia que uno tuvo acá hacia el campo argentino para incrementar la producción. Ese es el objetivo, ¿no? Reducir pérdidas por enfermedades, malezas y plagas e incrementar la producción. Es fantástico, insisto, el mundo que nos toca vivir. No tenemos idea de cómo va a ser, pero está siendo. Esto ya está. Felicitaciones por la aplicación y por este desarrollo. Y nosotros enseguida continuamos muy contentos por ver que esto se mueve. Continuamos en la industria verde y continuamos con la innovación. Estamos ahora con Claudio Dunan, que es director de estrategia de Bioceres. Y el motivo por que te invitamos, Claudio, es porque nos enteramos que ya está funcionando la planta de quimosina como una de las grandes novedades que trajo un poco bajo el poncho Bioceres. Contanos de qué se trata. Sí, hace unos 10 días se inauguró la primera planta a nivel mundial de quimosina en Córdoba. Es un proyecto desarrollado entre Bioceres y Porta Hermanos. La planta de quimosina lo que hace es producir quimosina a partir de cártamo. Arranco con eso. Expliquemos un poquito qué es la quimosina. La quimosina es una enzima que se utiliza sí o sí para producir queso. Precisás quimosina para poder producir queso. Es la enzima que hace coagular la leche. La leche. Y esto se producía, se sacaba, se extraía de los cuajos de los terneros hace mucho tiempo. En los últimos 20 años se hizo a partir de fermentación bacteriana, recombinación genética de fermentación bacteriana. Bioceres desarrolló un proceso a partir de biotecnología en donde transformó el cultivo de cártamo para que produzca en la semilla quimosina similar a la quimosina de origen bovino, que tiene las mismas propiedades, genera el mismo producto. En una tonelada de cártamo, un cultivo que en Argentina es un cultivo muy menor, una tonelada produce aproximadamente 1 kilo de quimosina. Esa quimosina entra dentro de la biofactoría, entra dentro de la biorefinería y se extrae. Además quedan los cuerpos grasos del cártamo que pueden ser utilizados en forma industrial para producción de biodiesel y demás. Pero para dar una idea de la magnitud de esto, vos transformás una planta que tiene un valor en su producto, por ejemplo, $300 la tonelada de cártamo. Como una oleaginosa. Es como si fuera soja o girasol. Exactamente. Sí. Y 1 kilo de quimosina que está en esa tonelada vale $5.000. Ajá. O sea que si tuviéramos un rendimiento de 1 tonelada por hectárea de cártamo, tendríamos $5.000 de quimosina. Pero además, en lugar de consumir energía, estás utilizando energía solar para producción. O sea, transformás a la planta de cártamo en una biofactoría, fijás dióxido de carbono en lugar de emitir dióxido de carbono. Podés almacenarla por muchísimos años. La podés transportar de una forma mucho más sencilla. Y hoy esa planta tiene la capacidad de producir el 20% de la quimosina que se utiliza a nivel mundial. No es un mercado gigante, es un mercado de unos $200 millones. Pero la realidad es que es un proyecto pionero y muestra el impacto que puede tener la biotecnología en transformar directamente una industria. Y si vos decís que es un mercado de $200 millones, del cual podés tomar el 20% con una sola planta, es una planta que puede producir $40 millones por año. Exactamente. De una enzima que se utiliza para algo tan clásico como producir queso. Y además con un crecimiento de consumo incremental, ¿no? O sea, el queso se va a seguir consumiendo y se aumenta el consumo de queso a nivel mundial. Y hay que pensar que, bueno, sí, supongo que respecto al cuajo animal tradicional no hay ninguna duda que esto es una mejora.
eso había sido sustituido precisamente por la fermentación bacteriana. Pues esto es mucho más puro, porque acá no hay prácticamente fermentación, esto es extracción, es una extracción. de algo que está produciendo la semilla. Exactamente, es una extracción, es un proceso, se muele, yo no conozco bien de la parte química de todo esto, cómo se hace. Pero... Nosotros visitamos Aporta hace unos meses y ahí tenía muy en secreto, ahí está, pero vimos los reactores o los equipos para producir esto. Decime una cosa, ¿cuánto tiempo llevó este desarrollo? Porque primero supongo que hubo que hacer la transformación genética y después una planta piloto. Bueno, la planta piloto que se hizo, se armó en Bioceres en unos 3-4 años, que estuvo en funcionamiento y estuvo funcionando comercialmente, o sea, se vendió. Pensá que ya con esa quimosina producida en la planta piloto se han producido 40.000 toneladas de queso que han llegado al mercado y se han consumido y han funcionado y hay, o sea, no es nada, no es un proyecto, digamos, abstracto, no, es un proyecto contundente, ya está, ya existe. Qué bárbaro. Y sí, fueron años de transformación del cártamo, años de perfeccionamiento de la biorefinería piloto para la extracción y finalmente llevado a una biorefinería de nivel industrial como es esta. ¿Qué son los clientes para esto? ¿Las queserías en general? ¿Mercado internacional? Mercado interno. Yo diría que sería el primer producto así masivo, comercial de Bioceres, aparte de lo que está haciendo en materia de semillas y demás. Desde el punto de vista de biotecnología industrial, este sería el primero. Está bien. Recordemos que Bioceres es mucho más conocida por ahí por el famoso gen, el HB4, el de tolerancia a estrés hídrico y demás, que está avanzando para su desregulación en Estados Unidos. En Estados Unidos ya lo vamos a presentar a fin de año en China para lo que sería el consumo y la potencial exportación de la soja con HB4 a China. Y eso lleva un proceso, pero en 2 o 3 años deberíamos estar llegando al mercado. Pero ese es lo que nosotros dentro de Bioceres tenemos estos dos grandes grupos, que es la biotecnología de semillas, que involucra el germoplasma, los traits y el tratamiento de semillas biológico. Y este de quimosina es un proyecto dentro de lo que es la biotecnología industrial. La biofactoría. Claro, y la biofactoría, que es a través de una plataforma que se llama Molecular Farming, que es esto de transformar la planta de cártamo para producir enzimas industriales, que hoy es quimosina, dentro de unos años van a ser enzimas para la degradación de celulosas y hemicelulosas para la producción de combustibles de biocombustibles de segunda generación. ¿Están con eso? Porque ahí hay compañías internacionales también de primera línea que están trabajando. Pero nosotros tenemos esta plataforma que vemos como un potencial para producir a bajo costo, para producir mucho más sustentablemente, nuevamente, utilizando la energía solar, utilizando una planta como la factoría que produce la enzima, y llegar al mercado con un producto que es competitivo. Y ya ahí el mercado, si hablamos de otra cosa, estamos hablando de $30.000 millones estimados al 2025. Ese va a ser el volumen del mercado mundial de enzimas para este uso. O sea, estamos hablando de otros números. Así que la apuesta en enzimas es tan fuerte como la apuesta en eventos biotecnológicos para los cultivos, para las semillas. Enzimas, productos derivados de la biomasa a través de la transformación, como podrían ser bioplásticos o otros productos químicos. El tema es apostar a el desarrollo de una bioeconomía en donde los recursos lignocelulósicos sean mejor aprovechados. Bueno, residuos o productos celulósicos, ¿no? Bioceres está en la provincia, está en Rosario, Santa Fe. Santa Fe tiene enormes superficies que están todavía en muy bajo nivel de productividad, todos los bajos submeridionales, toda esa región. Hay algo... Algo escuchaste parecería. Sí, en su momento escuché que se había puesto la mirada en eso, a ver qué desarrollo se podía hacer. Los bajos submeridionales es un área de unos 3 millones de hectáreas, sur de Chaco, centro-norte de Santa Fe, fundamentalmente pastizales naturales. Espartillo es uno de los componentes de la flora más abundantes. Tiene un tremendo valor desde el punto de vista de producción de biomasa. Hoy es utilizado básicamente el espartillar para producción de ganado de cría, o sea, se producen terneros, una producción de unos 40-50 kilos de carne por hectárea
por año. Ahora, son suelos bajos, son suelos salinos, son suelos anegadizos, pero eso no impide que el espartillo genere 4 o 5 toneladas de biomasa por año. Ajá. De un valor muy importante, porque vos de ahí podés transformar ese espartillo en energía. Puede ser energía eléctrica o podés utilizarlo para transformación en etanol. Fermentación. Claro. Fermentación, en bioplásticos. Sí. Y pasar de lo que sería, imaginemos una producción de media tonelada de etanol por hectárea, que sería razonablemente conservador, pasar de los 40 kilos de carne a media tonelada de etanol, estaríamos de $100 a $600 por hectárea. Sí, sí. Entonces multiplicás por 6. La ecuación de la biotecnología industrial es esa. No estamos hablando de incrementos de rendimiento de 10, 15, 20%. Sí. Estamos hablando de cambio 100%, de órdenes de magnitud. Claro, claro. O sea, vos podés cambiar además el perfil. de todo lo que significa materia de actividad, de empleo, de por supuesto. Desarrollo. Hoy por hoy no podés invertir con 40 kilos por hectárea por año de carne. Es una ganadería transhumante. Sí. No hay mucha inversión posible. En cambio, de la otra manera vos podés pensar en manejo de agua, manejo de anegamiento, cultivos alternativos forrajeros que hay un montón de investigación que se ha hecho. El INTA Reconquista tiene muchísimos datos, pero lamentablemente eso no ha avanzado porque falta la capacidad de inversión. Es de lo más interesante todo esto, sé de muchas más cosas, se habla de esta combinación con otras empresas, adquisiciones, fusiones y demás. Bioceres está con un dinamismo que llama la atención. Sí, estamos a full. Me alegra mucho. Bueno. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que compartimos habitualmente con Jorge Castro. Jorge, se produjo el esperado final del acuerdo entre Bayer y Monsanto, una operación de enorme envergadura. ¿Cuál es tu comentario respecto de esto? Mira, Héctor, la compra realizada por Bayer de Monsanto por $66.000 millones es la mayor adquisición realizada por una empresa alemana en toda la historia. Es muy interesante y quizás sea revelador respecto al porqué de esta operación, los fundamentos utilizados por Bayer para explicarle a sus accionistas el por qué estaba pagando 20% más sobre los activos actuales, de un premium de 20% sobre los activos actuales de Monsanto, pagando hasta llegar a este precio récord de $66.000 millones. El punto es este: el objetivo de esta operación no es aumentar las operaciones de la nueva compañía formada por la suma de las actuales operaciones de Bayer más las de Monsanto. Esto, dice la conducción de Bayer, sería pensar todavía en términos de, con una mentalidad de comoditización, en términos de materias primas indiferenciadas. Acá el objetivo es cambiar la forma de producción. La premisa de la que parte Bayer es que en los próximos 35 años la población mundial supera los 10.000 millones de personas, que además el ingreso per cápita de esta población mundial se triplica en ese periodo y en los próximos 10 años aumenta el ingreso per cápita de la población del mundo más del 20% en 10 años. Esto significa que el negocio de insumos para la producción agrícola, que en el momento actual lo estiman en $160.000 millones, se triplica ese negocio en los próximos 10 años. Es esto lo que lleva a que el objetivo fundamental de Bayer en la compra de Monsanto sea responder al doble desafío de la producción agrícola mundial en las condiciones de la revolución tecnológica del siglo XXI, que son proceder de manera sistemática a la descomoditización de la producción, pasando de la actual producción de materias primas indiferenciadas a la búsqueda de marcas profundamente diferenciadas y distintas. Ajá. Ahí es donde por ahí se apoya la plataforma biotecnológica de Monsanto para desarrollos nuevos. Exactamente, para lo nuevo, nuevo, no para la expansión de lo actual. Y esto además se agrega
a que el objetivo es que la producción agrícola mundial, así como tiene que descomoditizarse y pasar a una producción cada vez más diferenciada, sí, al mismo tiempo tiene que responder en forma exitosa al mayor desafío del siglo, que es la sustentabilidad. Esto es, que la producción agrícola sea un elemento que contribuye a la superación del desafío del cambio climático, sí, y no que sea, como en el momento actual, uno de los elementos que lo agrava. Es interesante esto porque Bayer, como empresa alemana, Alemania ha estado muy presionada por todos los temas que tienen que ver con sustentabilidad, ¿no es cierto? Exactamente. Y que de pronto compran una compañía como Monsanto, digamos, que por un lado es americana, pero por otro lado en sí mismo ha estado muy vinculada a esta innovación que algunos veían con niveles de riesgo, ¿no es cierto? De alguna manera es una apuesta muy fuerte, por un lado, pero por otro lado termina por ablandar posiciones. Exactamente, ablandar posiciones. Y la nueva empresa, o mejor dicho, Bayer, incrementada por Monsanto, el objetivo es que sea parte del proceso de transformación digital que está experimentando la industria en el mundo. Sí. Esto es la nueva revolución industrial, una de cuyas manifestaciones es la robótica, la otra es la tecnología de las cosas, la tercera es la denominada Big Data. Sí. Este es el objetivo, es transformar toda la producción agroalimentaria mundial en una producción que sea integrada desde el punto de vista de su completa digitalización. Una de las cosas fuertes de Monsanto es justamente su posicionamiento en el Big Data a través de, por un lado, la compra de Climate Corporation y también un acuerdo que tienen con John Deere para toda la información que surge de las cosechadoras y el trabajo de subir información a la nube, ¿no? Exactamente. Ahora, el objetivo de esta reestructuración de la actividad de las dos empresas es la de adquirir, volcar el conjunto de la actividad productiva encabezada por lo que gastan las dos empresas en materia de investigación y desarrollo científico y tecnológico hacia las ciencias de la vida. Ellos hablan de, entre las dos juntas, 2.500 millones de dólares de investigación y desarrollo. Exactamente. Presupuesto monstruoso. Eso es lo que va a ser incrementado y triplicado en los próximos 5 o 10 años. La investigación en desarrollo científico y tecnológico tendiente fundamentalmente a la creación de nuevos productos, nuevas actividades en lo que se refiere a las industrias, a las ciencias de la vida. Algunos expresaron su preocupación por el hecho de que ahora va a haber 3 grandes corporaciones de ciencias de la vida, digamos, en el mundo. Esta de Bayer con Monsanto, Syngenta con ChemChina, compañía china, y Dow con DuPont. ¿Vos ves un riesgo en ese caso de monopolización, de oligopolios? Porque lo único que puede convertir en riesgosa esta tendencia a la consolidación inexorable de la industria agroalimentaria mundial es el hecho de que se transforme en un impedimento para la innovación. Pero si por el contrario el objetivo es multiplicar la innovación a través de, sobre todo, de mayores inversiones en materia de investigación y desarrollo científico y tecnológico, la innovación tiende necesariamente por su propia naturaleza a crear productos diferenciados, alejados de la comoditización tradicional de la producción agrícola. Esto significa que en realidad estas 3 grandes compañías en las que se está consolidando la industria agroalimentaria mundial están creando las condiciones para producir miles de nuevas actividades en las que el agro sea uno de los componentes, pero el objetivo fundamental sean las ciencias de la vida. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy y nosotros no tenemos más tiempo, nos despedimos hasta la semana que viene.